Amén. Bien, hermano, que Dios les bendiga. Les saludo en el amor de Cristo y damos inicio a este estudio bíblico. Les recuerdo que estamos estudiando el Evangelio de San Juan y quedamos al final en el capítulo 3, versículo 31. ¿Cierto? En ese quedamos. Vamos a terminar ese capítulo que habla sobre los últimos episodios de Juan el Bautista y posteriormente vamos a entrar ya al capítulo 4 que nos habla acerca del encuentro de Jesús con la mujer samaritana. ¿Ya? Ahora sí, ya. Oremos entonces al Señor. Padre eterno, te glorificamos en esta hora, te damos gracias, Señor, por esta oportunidad que nos das para estudiar tu palabra. Te pedimos, Señor, que nos ayudes, que nos abra nuestra mente, nuestra sabiduría, nuestro entendimiento, para poder recibir esta enseñanza, Señor, directamente de parte de ti, con la ayuda del Espíritu Santo, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, vamos a ir inmediatamente del capítulo 4 del Evangelio de San Juan al versículo 31. El versículo 31 dice: el que de arriba viene sobre todos es, el que es de la tierra terrenal es, y cosas terrenales habla. El que viene del cielo está sobre todos. Les voy a pedir que pongan su micrófono en silencio, mamita. Pídele a las niñas ahí que te lo pongan en silencio para que no se interrumpa la entrega del estudio. Entonces, versículo 31, cuando dice esto se refiere al hecho de que Cristo era un hombre, ¿cierto? Por sobre todo, pero por sobre todo era más que hombre, sino que era Dios, ¿cierto? Eso nosotros tenemos ese conocimiento ya de que Dios era completamente hombre y que también era completamente Dios. Y cuando dice el que es de la tierra, terrenal es, y cosas terrenales habla, se refiere, ¿cierto?, a que todos los hombres, incluso los grandes profetas señalados en la Biblia, son por necesidad limitados, ¿cierto? Pudieron ser usados de una manera muy maravillosa por Dios, pero finalmente son seres limitados, contrariamente a como lo era nuestro Señor Jesucristo, que no tenía límites, ¿cierto? Porque era completamente Dios, además de ser completamente hombre. Y después dice, el que viene del cielo está sobre todo, ¿cierto? Cuando dice eso, en el versículo 31, está colocando a Cristo en una categoría por encima de todos los hombres, de todos los profetas, de todas las personas que Dios utilizó, ¿cierto?, en la historia bíblica para que se cumplieran los propósitos, ¿cierto? Eh, y es justo como debe ser, ¿cierto? Siempre el Señor tiene que ser el primero y estar por sobre todos los profetas y todas las personas utilizadas por Dios en la historia, ¿cierto?, bíblica. Después dice el versículo 32, y lo que vio y oyó, esto testificó, y nadie recibe su testimonio. Se refiere a lo que Jesús recibió del Padre, ¿cierto? Es decir, que atestiguó de él, es decir, del Padre y también de él mismo, ¿cierto? Como el Hijo de Dios. Y después dice, nadie recibe su testimonio. Esto quiere decir que de alguna manera ningún hombre contribuyó a su testimonio, sino que él por sí mismo, ¿cierto?, contribuyó a dar testimonio de sí mismo. Eh, Ahora, el versículo 33 dice, el que recibe su testimonio, este ha puesto su sello, que Dios es verdadero, ¿ya? Tiene que ver con que el hombre recibe el testimonio del Hijo como el dador de la vida eterna, ¿cierto? Recibimos el testimonio de Dios considerándolo como el que es el dador de la vida eterna. Y de la misma manera, ¿cierto?, como el testimonio de que Jesús es en el verdadero sentido, ¿cierto?, el Hijo de Dios y el único Hijo de Dios en términos, ¿cierto?, de espiritualidad. Ahora, el versículo 34 nos dice, porque el que Dios envió habla las palabras de Dios, porque no le da a Dios el Espíritu por medida. Se refiere al hecho de que todas las personas, quien sea que fuesen, eh, y aún el mejor, ¿cierto?, de todas las personas, mientras que no tenga el Espíritu Santo no va a poder dar un testimonio real de lo que el Señor le quiere entregar a través, ¿cierto?, de esa persona. Porque hay muchas personas en este tiempo, ¿cierto?, que son charlatanes, que tratan de entregar la palabra, que tratan de predicar, pero no tienen, ¿cierto?, esa unción de parte del Espíritu Santo, y por lo tanto se forman en verdaderos charlatanes, y es por eso que tenemos que pedirle al Señor discernimiento para no caer en las garras de esas personas que finalmente andan buscando el dinero de las personas, o andan buscando sentirse importantes, o obtener seguidores para
algunas teorías o teologías que inventan y que no son precisamente la palabra de Dios. El 35 dice, el Padre ama al Hijo y todas las cosas dio en su mano, ¿cierto? Se refiere al gran plan de redención que el Señor Jesucristo finalmente llevaría sobre sí, ¿cierto? Sobre sus hombros, el plan de redención de venir a este mundo, vivir en un cuerpo humano, morir, resucitar, ¿cierto? Y limpiar los pecados de la humanidad. Después dice el versículo 36, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, ¿cierto? En el fondo esa es la declaración más sencilla que existe en la Biblia acerca del plan de salvación, ¿cierto? De que el que cree en el Hijo tiene la vida eterna. Y por supuesto las consecuencias de creer en el Hijo de Dios, ¿cierto? Son eternas también, ¿cierto? El que acepta a Cristo en su corazón, que lo recibe como su Salvador, finalmente recibe ese regalo inmerecido de la salvación y de la vida eterna. Después dice, más el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, ¿cierto? Significa, en definitiva, que hay un solo camino, y esto es importante que nosotros lo sepamos para que se lo prediquemos a otras personas, sobre todo a personas que tienen idolatría, ¿cierto? O creencias en otro tipo de situaciones, en chakras, en mantras o en imágenes, ¿cierto? Significa entonces que hay un solo camino para ser salvo y ese camino es Jesucristo, ¿cierto? Y obviamente confiar en Él y en lo que Él hizo en la cruz del Calvario. Después dice, si no, dice, ¿cierto? Más el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. ¿Por qué? Porque la única manera para ser limpio del pecado es por la sangre preciosa de Cristo, ¿cierto? No hay ninguna otra forma de que nosotros obtengamos la salvación y la limpieza del pecado que está presente en nuestra vida, ¿cierto? ¿Por qué? Porque el pecado siempre va a permanecer, ¿cierto? Nosotros no somos lavados, limpiados por la sangre del Cordero, nos arrepentimos, el Señor nos regala la salvación, pero siempre el pecado está presente mientras estemos, ¿cierto?, en esta condición de pecaminosidad. Bien, con eso estamos terminando entonces eh, el capítulo 3, ¿cierto?, que nos hablaba finalmente sobre los últimos momentos de Juan el Bautista, y ahora vamos a entrar al capítulo 4 del Evangelio de San Juan, eh, que nos va a hablar acerca de el encuentro entre Jesús y la mujer samaritana, ¿cierto?, en el pozo. Esto también fue alrededor del año 30 después de Cristo. La mayoría de los acontecimientos que se relatan en los evangelios sinópticos son cerca de ese año. Eh, y esto se desarrolla, bueno, lo vamos viendo más adelante. Vamos leyendo primeramente. Entonces, San Juan, capítulo 4 versículo 1, dice, eh, de manera que cuando Jesús entendió que los fariseos habían oído que Jesús hacía y bautizaba más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos, dejó a Judea y fuese otra vez a Galilea. Y ahí era necesario que pasase por Samaria, ¿cierto? Ahí llegamos hasta el versículo 4. El versículo 1 se refiere, ¿cierto?, a que él, es decir, al escuchar, ¿cierto?, la información, demuestra su humanidad, ¿cierto? Cuando dice que él, al escuchar la información, Jesús, ¿cierto?, en definitiva está dando a conocer la parte humana del Señor, ¿cierto? Aunque Él era Dios, de alguna manera de esa forma da a conocer su humanidad. Bueno, y por supuesto que nunca cesó de ser Dios, ¿cierto? Y ni tampoco Él usó su poder o su deidad personal, sino que más bien Él siempre fue guiado por el Espíritu Santo y conducido en todas sus decisiones por el Espíritu Santo. Y es una enseñanza tremenda para nosotros de que cada una de las cosas que hagamos, que cada una de las decisiones que tomemos, sean guiadas por parte del Espíritu Santo. Por eso es que es tan importante que siempre mantengamos esa relación y esa comunión con el Señor, ¿verdad? El versículo 2 decía, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos. Nosotros sabemos eh, que su bautismo era igual al de Juan el Bautista en el sentido de que llamaba al arrepentimiento, pero eran sus discípulos los que lo realizaban, ¿cierto? No era Jesús físicamente el que lo realizaba, sino que eran sus discípulos los que lo acompañaban y él, por supuesto, que dirigía esa labor. El versículo 3 dice, dejó Judea y fuese otra vez a Galilea, ¿cierto? En el fondo, volvemos a repetir, él estaba obedeciendo la voz del Espíritu Santo que lo iba guiando a través de todo el camino. Y era necesario que pasase por Samaria. Esa dirección que toma de pasar por Samaria
también obviamente que es dirigida por parte del Espíritu Santo, porque ahí se iba a generar, perdón, ese encuentro con la mujer samaritana que genera una conversación maravillosa y una enseñanza muy grande para el pueblo de Dios que la vamos a conocer ahora, si que alcanzamos el día de hoy, ¿cierto? Eh, ¿Por qué? Porque normalmente los judíos que iban de Judea en camino a Galilea no pasaban por Samaria, ¿cierto? Sino que pasaban por alrededor, precisamente para evitar pasar por Samaria y encontrarse con los samaritanos, porque nunca los judíos se llevaron bien con los samaritanos, ¿cierto? No se caían muy bien en definitiva. Por eso que evitaban pasar por ese lugar, pero el Espíritu Santo guía al Señor para que pase por ese lugar y se encuentre con esta mujer en el pozo. ¿Ya? Después en el 5 vimos que decía, vino pues a una ciudad de Samaria que se llama Sicar, ¿cierto? Algunos se refieren a esta ciudad como la ciudad antigua de Siquem, ¿cierto? A lo mejor usted la puede escuchar como Sicar o como Siquem, pero se refiere a la misma ciudad. Junto a la heredad que Jacob dio a José, su hijo, ¿cierto? Bueno, este lugar tiene una larga historia bíblica que también en algún momento la podemos comentar. El versículo 6 dice, y allí estaba el pozo de Jacob, ¿cierto? El famoso pozo de Jacob. Bueno, y hasta el día de hoy, de acuerdo a lo, si usted ve reportajes, ¿cierto? De esos lugares, ese pozo de Jacob todavía existe, ya casi hace más de 4.000 años, ¿cierto? Después de que Jacob lo construyó, todavía está ese pozo vigente. Eh, y después dice, pues Jesús, cansado del camino, así se sentó junto al pozo, ¿cierto? Aquí una vez más la palabra nos declara la parte humana del Señor, ¿cierto? Porque dice que el Señor estaba cansado del camino y que por eso para al lado del pozo a descansar, ¿cierto? Esto de alguna manera nos convence de la humanidad plena que tenía el Señor, porque uno podría decir, no, pero si a Dios, ¿cómo se va a cansar? ¿Cómo va a estar descansando? ¿Cómo le va a dar sed? Pero efectivamente era completamente hombre, y por eso que el Señor se detiene en este lugar a beber, ¿cierto? A descansar un momento, porque estaba caminando y había caminado una distancia bastante importante, ¿cierto? No nos olvidemos que en ese tiempo no había medios de transporte y por lo tanto todo mayormente se hacía caminando. Eh, pero en ese sentido, con este versículo nos queda clara la condición completamente humana que tenía el Señor también, ¿cierto? Eh, Después dice, era como la hora sexta, ¿cierto? Si usamos la hora judía, estaríamos hablando de que se trataba del mediodía más o menos. Entonces ya, si usted empieza a sumar, ¿cierto? Que había caminado mucho, que era completamente hombre también, y que eran las 12 del día en esos lugares con mucho sol, llegaba a la conclusión de que Dios estaba completamente agotado, estaba cansado, tenía sed, y por eso se hacía necesario que él parara en ese lugar y porque además tenía que cumplirse el propósito de Dios de que el Señor Jesucristo hablara con esta mujer samaritana y nos entregara la enseñanza que nos va a entregar ahora, ¿cierto? Y el 7 aquí ya entra en escena la mujer samaritana. Dice, vio una mujer de Samaria, perdón, vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dice, dame de beber, ¿cierto? Sin lugar a duda que este fue el momento, el mejor momento para esta mujer, ¿cierto? De encontrarse cara a cara con el Señor. Y yo creo que nosotros sentimos una envidia sana, aunque no existe la envidia sana, pero por decirlo de alguna manera, de esta mujer, ¿cierto? De haberse encontrado cara a cara con el Hijo de Dios, ¿cierto? Con el Dios mismo, aunque todavía ella no lo sabía, pero se encontró cara a cara con el Señor. Y el Señor le dice, dame de beber, ¿cierto? Seguramente esta mujer estaba asustada de que un judío le hablara, ¿cierto? Además porque era hombre, y en ese tiempo las mujeres se consideraban como ciudadanas de segunda categoría, que no hablaban con los hombres, pero Jesús estaba hablando a una mujer, y más aún a una mujer samaritana, entonces era muy extraño para ella que un hombre, y más encima un hombre judío, le dirigiera la palabra, ¿cierto? Porque ella se dio cuenta que Jesús era judío. Y porque la mayoría de los judíos no hablaban con los samaritanos, ¿cierto? Había un conflicto importante en ese sentido. Y mucho menos para pedirle un favor, ¿cierto? Porque Jesús le pide agua, entonces, que era hombre, era judío, y me decía, le pide un favor, fue muy extraño para la mujer. Y en el versículo 8 dice, porque sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer, ¿cierto? Ahora algunos creen que el que relata precisamente este evangelio que es Juan, ¿cierto? Porque era el único discípulo que se quedaba siempre con el Señor.
a pesar de que aquí dice que los discípulos habían ido a la ciudad a comprar cosas de comer. Pero la costumbre de Juan, según los estudiosos, los eruditos de la Biblia, es que Juan nunca se menciona a sí mismo cuando él relata algún hecho dentro de la Biblia, ¿cierto? Cuando relata alguna de las experiencias con el maestro. Nunca se nombraba a sí mismo, pero de aquí podemos concluir que él estaba presente y por eso que existe registro también de esta conversación que Jesús tiene con la mujer samaritana. El versículo 9 dice, y la mujer samaritana le dice, ¿cierto? Eh, ¿Cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana, ¿cierto? Le pregunta asombrada, la mujer estaba completamente perpleja porque él se dirigía hacia ella eh, y mucho más, ¿cierto? Porque estaba pidiendo un favor. Porque los judíos, dice, no se tratan con los samaritanos, ¿cierto? Se refiere en definitiva a la hospitalidad, porque un judío jamás iba a ser hospitalario con un samaritano, ni un samaritano iba a ser hospitalario con un judío, ¿cierto? Eh, Sin embargo, Jesús no tenía esa animosidad. Jesús, ¿cierto? Un ser lleno de amor, lleno de bondad, lleno de aprecio por la humanidad, no podía entrar en ese cuento de los conflictos entre razas, entre, entre facciones, ¿cierto? O entre distintas creencias. Dios ama y amaba a esa mujer a pesar de que era samaritana y que era judío, ¿cierto? A él no le importaba de ninguna manera la condición que la mujer tuviera. Y hasta el día de hoy, ¿cierto? Nosotros predicamos que Dios ama al pecador arrepentido, ¿cierto? Y que lo llama al arrepentimiento para que vuelva a caminar, ¿cierto? El camino que el Señor nos traza en esta vida. Dice el versículo 10, respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú pedirías a él, o sea, se refiere al mismo, ¿cierto? Y él te daría agua viva, ¿cierto? Jesús es ese don, ¿cierto? Jesús es ese don al cual se refiere cuando le habla a la mujer, y ese don, y él como ese don, ¿cierto? Es únicamente él el que proporciona la salvación, ¿cierto? A través de su perdón y a través del derramamiento de sangre que él hace posteriormente en la cruz del Calvario. Y por eso puede decir, ¿y quién, si tú conocieses el don de Dios, y quién es el que te dice, dame de beber, ¿cierto? Y estaba tan cerca de la vida eterna, sin embargo en ese momento estaba tan lejos, no lograba entender que estaba a un paso de ser salva, se aceptaba lo que el Señor le estaba diciendo en ese momento, pero obviamente todavía no se había abierto su visión espiritual y ella estaba pensando que le hablaban del agua física, ¿cierto? Del H2O, del agua de beber. No estaba entendiendo todavía que era un mensaje completamente espiritual, ¿cierto? Eh, y él, bueno, él le pide agua para satisfacer su sed física, ¿cierto? Porque no olvidemos, como dijimos antes, que Jesús venía caminando, estaba cansado y por lo tanto le pide agua para saciar su sed física, eh, pero él a cambio le estaba ofreciendo a ella el agua de vida eterna, le estaba ofreciendo la salvación y él se refería cuando le dice que tú pedirías a él, él te daría agua viva. Cuando le dice agua viva, se refiere al agua de vida eterna, ¿cierto? Al agua que satisfacería su sed espiritual de manera permanente, ¿cierto? Desde ahora y para siempre. El versículo 11 dice, la mujer le dice, Señor, no tienes con qué sacar el agua y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes agua viva? Le dice, ¿cierto? Ella le parece fascinante ese término que el Señor usa cuando le dice agua viva, pero hasta ese momento todavía no lograba entender lo que el Señor le quería decir. Y después le dice el versículo 12, ¿eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual él bebió y sus hijos y su ganado? O sea, su énfasis estaba siempre en Jacob, en el pozo, en el agua física, ¿cierto? Que era como la mayoría de cómo pensaban los samaritanos en esa época, ¿cierto? Pero Jesús con su palabra trataba de apartarla de ese pensamiento físico y trataba de acercarla a un pensamiento más espiritual, ¿cierto? Sin denigrar, por supuesto, lo que Jacob había hecho, ¿cierto? Él, por supuesto, que reconocía el tamaño espiritual de Jacob, ¿cierto? Reconocía que él había hecho el pozo, pero le insisto, Dios, en la persona de Jesús, estaba tratando de entregarle
un agua viva, ¿cierto? Un agua de salvación y vida eterna a esa mujer. Entonces el versículo 13 dice, respondiendo Jesús le dijo, cualquiera que viviera esta agua volverá a tener sed, ¿cierto? Esta es la declaración más simple y más común, ¿cierto? Al mismo tiempo, de las profundidades que jamás nadie haya mencionado respecto a lo que es la salvación. Porque las cosas de este mundo, en definitiva, nunca van a satisfacer el corazón del hombre. Usted puede tener riqueza, ¿cierto? Puede tener una buena salud, puede tener un buen trabajo, pero las cosas físicas nunca van a satisfacer al ser humano. Le pasó al hermano Esteban la otra vez cuando nos contaba, ¿cierto? Que estaba afanado, que era el mejor auto de su línea, que lo mantenía impecable, que nadie se lo tocara, que nadie se lo rayara, ojalá que nadie se lo mirara, pero eso en ningún momento llenaba el corazón del hermano, ¿cierto? Y Dios se lo demuestra porque en algún momento le arrebata el auto, ¿cierto? Lo deja sin auto y el hermano se dio cuenta que las cosas materiales no llenan el corazón del ser humano. Y el hermano, como está lleno del Espíritu Santo, ¿cierto? A pesar de esa circunstancia, él se sentía contento, ¿cierto? Porque tenía al Señor Jesucristo. Nos pasa muchas veces a nosotros, también de repente estamos sin lucas, o estamos pasando alguna enfermedad o algún problema dentro del hogar, ¿cierto? Pero si estamos llenos del Espíritu Santo, el Señor nos llena, ¿cierto? El Señor nos satisface, el Señor nos da tranquilidad, nos da paz y mantenemos el gozo del Señor. Podemos estar tristes, pero nunca debemos perder el gozo en el Señor. Entonces, por eso, de alguna manera, Jesús le dice estas palabras, ¿cierto? Le dice, cualquiera que bebiera de esta agua volverá a tener sed. Es como decirle, cualquiera de las personas que trate de satisfacerse con las cosas del mundo, después va a volver a tener la necesidad igual, porque yo me compro, no sé, un Kia y después quiero tener un Volvo y después quiero tener un Mercedes y después quiero tener un Jetour, no mentira, pero siempre quiero tener algo mejor, nunca me satisfago. Lo mismo con el comer, lo mismo con el vestir, pero cuando tenemos a Cristo ya no hay nada más que eso, no hay nada más arriba. O sea, tenemos a Cristo y Cristo nos satisface por completo en todos los aspectos de nuestra vida. Entonces, Jesús le dice en el versículo 14, pero quien quiera que beba de esta agua que yo le daré para siempre, no tendrá sed, ¿cierto? Quiere decir exactamente lo que le está diciendo a la mujer, le está diciendo, acepta a Cristo para calmar tu sed de manera definitiva. Acéptame, ¿cierto? Le está diciendo en otras palabras, entre líneas, acéptame lo que yo digo, lo que yo profeso, lo que yo entrego, lo que yo predico, y tu sed espiritual será saciada para siempre. Eso es lo que el Señor le está tratando de dar a entender a la mujer y lo que le trata de dar a entender a toda la humanidad a través de este pasaje bíblico. Y que en esta hora nos trata de explicar a nosotros y pone esta enseñanza en nuestro corazón, en nuestra mente, para que nosotros le enseñemos a otras personas, nos llenemos de este conocimiento y nos vaciemos en otras personas, explicándoles que en Jesucristo satisfacemos nuestra sed espiritual de manera permanente y definitiva. No volvemos a tener sed, sino que seguimos creciendo en la palabra, nos seguimos perfeccionando, seguimos buscando la santidad, pero ya no volvemos a tener sed espiritual. Tenemos el deseo de seguir creciendo, de seguir aprendiendo, pero ya ese vacío, cuando es una conversión verdadera, es llenado por completo de parte del Señor. Ahora, el Señor dice, más el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Es decir, todo lo que el mundo o la religión ofrece pertenece a lo externo, ¿cierto? A lo que está afuera, no estamos hablando de la parte interna, estamos hablando de la parte externa. Pero lo que Jesús nos da tiene que ver con el centro mismo de nuestro ser, ¿cierto? Con nuestra espiritualidad. No olvidemos que el ser humano es espíritu, ¿cierto? Es alma y es cuerpo, ¿cierto? El cuerpo, esto que nosotros podemos ver, que se duele, que se enferma, que siente frío, calor, ¿cierto? El alma es lo que tiene que ver digamos, con los sentimientos, ¿cierto? Con el carácter muchas veces, pero el espíritu es lo que nos conecta con Dios y a eso se refiere el Señor. El agua que yo te daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Es decir, es algo interno, no lo externo que el mundo nos puede ofrecer, sino que es la parte interna, la espiritualidad, lo que nos conecta con Dios. Eso va a ser completamente lleno si nosotros bebemos de esta agua viva que el Señor nos quiere regalar, ¿cierto? A través de esta palabra. ¿Ya? Es una fuente perenne que nunca se acaba, nunca se marchita. Por eso se dice que es perenne, que es inmarcesible, porque siempre está
presente, ¿cierto?, en la vida del ser humano. Y la mujer le dice en el versículo 15, Señor, dame de esta agua. Ahí ya como que se empieza a abrir un poco su entendimiento, aunque no mucho todavía, de lo que Jesús estaba diciendo, ¿cierto? Ella percibe que el agua de la cual está hablando el Señor no era un agua material, sino que era un agua espiritual. Por eso le dice, dame de beber de esta agua, porque ella podría haber dicho, no, no lo quiero, yo sigo bebiendo del agua que estoy sacando del pozo, pero ella le dice, dame de beber de esa agua que tú me estás diciendo. O sea, empieza a generarse un cierto entendimiento en la mente de la mujer. Por eso que le dice esto al Señor, ¿cierto? Le dice, dame esta agua para que no tenga sed ni venga acá a sacarla. Entonces ella sabe que el agua del cual él habla no la puede sacar del pozo de Jacob, sino que es un agua espiritual, ¿cierto? Que es lo que nosotros estamos entendiendo en esta hora. Jesús le dice, ve, llama a tu marido y ven acá, ¿cierto? Respondiendo, en versículo 17, respondiendo la mujer le dijo, no tengo marido, ¿ya? En el fondo la mujer le estaba presentando una verdad, pero es una verdad parcial, ¿cierto? Pero obviamente que no puede engañar al Señor, pero ella estaba tratando de no revelarle la condición en la cual ella estaba viviendo, o en la cual había vivido, ¿cierto? Le dice Jesús, bien has dicho, no tengo marido, ¿cierto? Ahí llega, el Señor llega al fondo del problema. Y después el versículo 18 dice, porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido, esto has dicho con verdad, ¿cierto? Es decir, lo que le estaba diciendo el Señor es que el hombre con quien ella estaba viviendo no era su marido, ni eran los 5 maridos con los cuales ella había estado antes. O sea, el Señor en ese momento le demuestra su omnisciencia, ¿cierto? Su conocimiento pleno de su pasado, de su presente, de su futuro, la deja al descubierto, la deja desnudo completamente esta mujer, porque era algo que solamente ella podía saber, pues nadie más podía saber que ella había tenido 5 maridos antes, ¿cierto? Entonces ella ya empieza a entender que no estaba tratando con cualquier persona, sino que estaba tratando con un ser superior, un ser que estaba en conocimiento de su condición, ¿cierto? De su vida anterior también, ¿ya? Y el versículo 19 dice, y le dice la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta, ¿cierto? Eh, que tú eres profeta, ¿cierto? Tenía que ver con la creencia de los samaritanos y su interpretación de quién era el Mesías. Ahí como que la mujer empieza a vislumbrar ya que estaba hablando, ¿cierto?, frente a alguien que era más que una persona común y corriente, ¿cierto? Por eso le dice, me parece que tú eres profeta, ¿ya? Y después dice, nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén, perdón, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde es necesario adorar. Le dice Jesús a la mujer, créeme, que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoréis al Padre, ¿cierto? El Calvario que abolió todo este sistema judaico, introducía una nueva manera de adoración. Eso lo vamos a estudiar más adelante. Eh, bueno, y después hay otra conversación respecto a la adoración, ¿cierto? El versículo 22 dice, vosotros adoráis a lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. El 23 dice más, la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adoran al Padre en espíritu y verdad. Es decir, Dios no busca adoración santa, ¿cierto? Que seamos así tan, eh, digamos, tan fariseos, tan de la boca para afuera, sino que sea una adoración verdadera, ¿cierto? Una búsqueda de la santidad de manera genuina, ¿cierto? Eh, Ahora, el Calvario, en definitiva, haría posible la diferencia entre el tipo de adoración, porque cuando Jesucristo derramó su sangre en la cruz, fueron perdonados los pecados de la humanidad, ¿cierto? Y cada uno de nosotros tiene la posibilidad de buscar la santidad después de que se ha arrepentido y que ha aceptado a Cristo como su Salvador, ¿cierto? Antiguamente, cuando Cristo no había derramado su sangre, los religiosos buscaban ser perdonados en sus pecados, ¿cierto? Matando un animal, matando, ¿cierto? Derramando la sangre de un animal inocente, por eso que el Señor le aclara esa parte a la mujer, ¿cierto? Respecto a la forma diferente de adoración que había entre los samaritanos y los judíos. ¿Amén? Bueno, vamos a quedar hasta acá porque ya me está avisando que esto se va a terminar. Vamos a quedar hasta el versículo 24 para terminar la próxima semana con el capítulo de Jesús y la mujer samaritana. Y después ya estaríamos entrando al tema de la salvación,
que está en este mismo capítulo 4, en el versículo 39. Amén. Bien, con esto estamos terminando por el día de hoy. Le pido a mi hermana Cecilia que nos despida, por favor, con una oración. Amén. Amén. Padre nuestro que estás en los cielos, damos gracias por este estudio que usted nos ha presentado, Señor amado, esperando que sea atesorado en nuestra mente y en nuestros corazones Amén. para seguir aprendiendo de su palabra, Padre Celestial. Te pedimos que nos cuide, que nos proteja en esta noche, que bendiga a nuestra familia, que nos dé mañana un día de tranquilidad, de paz, de trabajo, que nos libre de todo peligro y cuide a todos nuestros familiares también, Señor amado. También oramos por los que no se han conectado. Dios mío, tú conoces sus pensamientos también. Damos gracias por todo y te entregamos este estudio en el nombre del Padre, del Hijo y Espíritu Santo. Amén. Amén. Bien, hermano, con esto terminamos. Que Dios les bendiga y que tengan una muy buena noche. Chao. Hasta el domingo, si Dios quiere. Chao, chao, mamita. Nos vemos, chao, bendiciones. Hermano Esteban, hermana Chao. Cecilia, Chao. hermano Alex, Daniela, chao.